Dios bendiga, amados hermanos, y acá de la iglesia Jesús prepara mi vida, pero también a todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que van a entrar en la página de Jesús prepara mi vida en esta tarde, ¿verdad?, para escuchar palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad?, para compartir con todos ustedes, ¿verdad?, de acá del Uruguay y de muchas partes del mundo, porque luego también estará puesto en YouTube el video en vivo, amados hermanos, y seguirá, ¿verdad?, en la página nuestra, Julio Tomasino, allí en el Facebook. Así que, hermanos queridos, hoy es un sábado maravilloso que nos ha dado Dios, un sábado que se pronosticaba lluvia, viento, piedra, y no sé todo lo que dijo meteorología para todo el día sábado, pero por la gracia de Dios tenemos un solcito precioso acá en el Uruguay. Estamos, amados hermanos, gozosos. Gozosos porque este es el día que nos dio el Señor. Y qué lindo es, hermanos, poder entender, poder comprender y disfrutar de cada día. Disfrutar de cada día, hermano. Así llueva, así caiga piedra, así haya viento, disfrutar. Disfrutar esos momentos, ¿sí? Porque a disfrutar nos llamó el Señor. Dice que el pueblo de Dios es un pueblo alegre, es un pueblo que vive en el gozo del Señor. Y un pueblo que vive en el gozo del Señor disfruta de todos los acontecimientos que nos puedan suceder, buenos y malos, ¿verdad? El gozo del Señor. Dice que el gozo del Señor, dice la palabra del Señor, es nuestra fortaleza. Qué lindo, hermano, cuando vemos a los hermanos con ese gozo, ¿verdad? Con ese gozo, con esa fortaleza del Señor, que aunque vengan viento, vengan tempestades, ¿verdad? Como dice la palabra, ellos están firmes sobre la roca y saben en quién han creído. Qué lindo, hermanos queridos, qué hermoso es cuando los hijos de Dios, ¿verdad?, obedecemos la palabra, vivimos la palabra, la ponemos por obra la palabra. Amados hermanos, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y mi Padre le amará, y yo vendré a él, y mi Padre vendrá conmigo, y haremos morada con él. No hay cosa más hermosa para el cristiano vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Ponerla por obra, amados hermanos, y sentir esa paz que solo Cristo la da, hermano. No la da ningún hombre, no la da el dinero, no la da, hermanos queridos, la fama. La paz que Dios te da es la paz que entra a tu espíritu, y luego entra a tu alma, y luego entra en tus pensamientos, en todo tu ser. Y esa paz, hermano, es algo maravilloso. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo. Amados hermanos, tú y yo que estás allí, los hermanos que estamos aquí en este momento, debemos de buscar a Dios, como dice la palabra: buscarme y viviréis. Debemos de buscar a Dios para que esa paz de Dios nunca salga de nosotros. Cuando nosotros no tenemos paz, amados hermanos, corremos un grave peligro, porque volvemos hacia atrás y contristamos al Espíritu Santo de Dios. No podemos contristar al Espíritu Santo. Por eso Jesús dice su palabra que es príncipe de paz. Y ese príncipe de paz está en el centro de tu corazón. Porque la palabra nos enseña que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser templo de Dios. Tú y yo somos templo de Dios, amados hermanos. Y esa paz de Dios no puede salir, porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Y si yo no tengo paz, es porque en algo le estoy fallando a Dios. Si yo no tengo paz, es porque no estoy obedeciendo la palabra. Si yo no tengo paz, es porque no leo la palabra. Si yo no tengo paz, es porque no tengo fe en Cristo
nuestro Señor. Pero cuando tú tienes fe, sí, vendrán los vientos que vengan, vendrán las tempestades que vengan, pero esa fe de Dios, la fe que es don de Dios, te hace permanecer firme en la roca. Y eso es lo más hermoso de un cristiano, del verdadero cristiano, que no se mueve de la palabra de Dios, sino como dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros debemos caminar en ese camino, debemos caminar en esa verdad, para que nuestro corazón tenga gozo, para que todos los que nos rodean, sean creyentes o no creyentes, vean en ti algo diferente, vean en ti el amor, la gloria de Dios en tu vida, vean en ti, como dice la palabra, ¿sí?, que sos distinto a lo que eras antes. Pero ¿qué le pasó a este? Mira qué cambio que tiene, mira la manera de hablar que tenía, y ahora mira, cambió hasta la manera de hablar. Y solamente Jesús cambia nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé la circunstancia que tú estás pasando. Yo no sé, hermanos, aquí qué es lo que está pasando con su vida. Yo no lo sé. Yo no sé qué está pasando con su vida. Sí, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor quiere traerte paz. Y el Señor quiere llevar tus cargas, como dice la palabra. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar. Por nada estéis afanosos. Hijita mía, hijito mío, dice el Señor. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de mí, dice el Señor. Amados hermanos, el Señor es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios que se compadece de cada uno de nosotros, hermanos, y siempre está con las manos extendidas para recibirte. Sus oídos están atentos a tu oración, para sacarte del pozo cenagoso, para decirte: hija mía, ven a mis brazos, hijo mío, ven a mis brazos. Los brazos del Señor no sean acortados. Por eso, amados hermanos, el Señor trata con nuestras vidas. El Señor va moldeando con sus manos de alfarero, como dice en Jeremías, nuestras vidas, nuestro corazón. Él lo va cambiando, Él lo va transformando conforme a su imagen y semejanza, conforme al propósito que Dios te ha llamado. Él va preparando tu vida, Él va preparando mi vida, y es un Dios personal. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es tu Dios y contigo va a tratar de una manera. Y Dios es mi Dios y conmigo va a tratar de otra manera. Amados hermanos, Dios no trata a cada uno iguales. Dios trata conforme a lo que nosotros somos. No todos somos iguales, pero Dios con su misericordia y bondad trabaja con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, hoy vamos a estar hablando de Juan, del apóstol Juan, aquel jovencito, un niño que seguía a Jesús. Hermano, Jesús lo llamó, ¿verdad? Él dejó todo, jovencito, amados hermanos, y seguía a Jesús. Y dice que cuando Jesús se sentaba, ya cansado de caminar, de predicar, de ministrar, aquel jovencito se sentaba al lado de Jesús. Aquel jovencito ponía la cabeza junto al pecho de Jesús. Amados hermanos, Pedro, Jacobo, Zebedeo, Mateo no eran igual, eran distintos. Pero aquel jovencito amaba a Jesús y demostraba su amor, que lo seguía por todos lados. Y cuando Jesús se sentaba, él venía y ponía su cabecita junto a su pecho. Y es el apóstol del amor. Y si nosotros miramos a Juan, hermano, Dios nos llama a ti y a mí, aunque tenemos distintos carácter, distinta manera de ser, que tengamos parte de la virtud que tenía Juan.
el tener nuestra cabecita junto al pecho de Jesús. Dios te llama a poner tu cabecita, hermana, junto al pecho de Jesús. Dios te llama, hermano, a poner tu cabecita junto al pecho de Jesús. Y Juan fue el apóstol que murió último. Fue el apóstol que no murió, hermanos, como murieron los otros apóstoles. Un ejemplo como Pedro. Pedro, cuando lo van a matar, él va y dice, como mi maestro, no, cabeza abajo. Y lo crucificaron cabeza abajo. A otros le cortaron la cabeza. A otros lo mataron con las espadas, amados hermanos. Pero Juan fue el único que no murió de esta manera. Cuando nosotros estudiamos todo lo de Juan, vemos que todo lo demás murieron de una muerte espantosa, sin negar a Cristo, honrando a Jesucristo y gozosos por llevar las marcas de Cristo. A Juan lo pusieron dentro de un tanque de agua de aceite hirviendo para matarlo, pero Dios lo cuidó. Y lo pusieron en la isla de Pasmo. Lo pusieron en la isla de Pasmo. Y allí en la isla de Pasmo, Dios tenía para él, amados hermanos, el Apocalipsis, la revelación, el libro de la revelación. Y allí en esa isla de Pasmo, él escribe ese libro que hoy todos nosotros podemos disfrutar de lo que habla Apocalipsis, ¿verdad? Pero Juan tiene su pasaje allí en 1 Juan, que él nos enseña la verdad. Él nos enseña cómo debemos caminar. Él nos enseña quién es Jesús. Por eso en esta tarde, amada hermana y amado hermano, Dios quiere hablarte a tu corazón. Dios quiere manifestarse a tu vida, ¿verdad? Dios quiere manifestarse a tu vida. Por eso, amada hermana y amado hermano que me estás escuchando, no sé del país que me estás escuchando, no sé de la nación que me estás escuchando, no sé si me estás escuchando desde el Uruguay, no sé de dónde me estás escuchando, pero yo sí sé que Dios te quiere hablar, que Dios te quiere hablar, porque Él quiere llevarte a un nivel mucho más alto a través de su palabra. Por eso, amados hermanos, nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su bendita palabra, porque su palabra es poder, porque su palabra cambia y transforma las vidas, porque su palabra es viva y eficaz. Y aunque cielo y tierra pasarán, mi palabra jamás pasaría, dice el Señor. Y la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos cambia, amados hermanos. Por eso, hermanos, estamos en esta tarde, para recibir palabra de Dios. Amados hermanos, así donde ustedes están, ¿verdad? Tal vez en la Argentina, en Chile, en Brasil, no sé el lugar que puedan estar, o luego cuando entren en YouTube, hermanos queridos, pero Dios te quiere hablar. Jesús se quiere manifestar a tu vida, porque Él te ama, porque Él desea, ¿verdad?, que cuando Él venga a buscarte, tú te has preparado para ese gran día y ese gran acontecimiento que vendrá sobre el mundo entero. México. De México. William Meléndez. Olga Meléndez. William Meléndez. William Meléndez, gloria a Dios, hermano, que siempre me estás apoyando. Un saludo grande a tu familia y a todo México. ¡Aleluya! ¡Viva México! Amados hermanos, dice la palabra de Juan, en 1 de Juan, no en el Evangelio, sino en 1 de Juan 1:5, amados hermanos, Dios es luz. Dios es luz, amados hermanos. Y cuando nosotros entendemos qué es la luz, amados hermanos, Dios es luz, hermanos queridos. Y qué lindo es cuando la palabra nos enseña que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que la palabra de Dios es la que te guía al reino de los cielos. Es la que te guía, ¿verdad?, a entrar en su reino. Pero la palabra te va mostrando el camino adelante tuyo. Si tú te quieres desviar, es un problema tuyo.
Pero la palabra, cuando tú te aceptas a Cristo, va delante tuyo y te va guiando, te va enderezando, ¿verdad?, los pies para que tus pies no resbalen de la roca, que es Jesucristo. Dios es luz, hermano. Y el que, miren lo que dice la palabra acá, Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Cuando vemos a los cristianos, hermanos, cristianos que tienen años dentro del Evangelio, Dios puso una enfermedad en mí. Dios puso una enfermedad en mí. Hermano, en Dios no hay ninguna tiniebla. Dios jamás Dios puede poner una enfermedad en un cristiano. Amados hermanos, porque Dios es amor, porque Dios es luz. El pecado es lo que trajo la enfermedad en el cuerpo humano, amados hermanos. Pero el cuerpo humano no fue hecho para recibir enfermedades. Pero a causa del pecado, la enfermedad entró en el cuerpo de los hombres. Dios es luz. Y miren, escucho en el Facebook y escucho testimonios. Sí, porque Dios me mandó una enfermedad porque me está probando. No hay ninguna tiniebla en la luz. Sacate eso de la cabeza. Sacate esa mentira, amados hermanos. Cuando tú entras en el pecado, Dios levanta el vallado y quedas a la deriva de Satanás. Eso es otra cosa, como pasó con Job, amados hermanos. Dice Satanás, Dios le pregunta a Satanás, ¿verdad? ¿De dónde viene Satanás? Y dice: de rodear la tierra y andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, temeroso de Dios? ¿No has considerado? Sí, pero tú has hecho un vallado alrededor de él. Qué tremendo, hermano. Satanás sabe que hay un vallado que nos protege cuando caminamos en la luz, cuando caminamos en Cristo. Pero cuando nosotros caminamos en desobediencia, ese vallado se levanta y ahí el enemigo golpea tu puerta con enfermedades, con problemas, con luchas, con dificultades. Pero Dios está esperando que te vuelvas a Él, como esperó de Job, amados hermanos. Y Job termina, después de todo eso que le pasó a Job, amados hermanos, termina diciendo en Job 42: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento en polvo y en ceniza, dice Job. Amados hermanos, la prueba no vino por Dios, la prueba vino por Satanás. Pero Dios, estando siempre al lado de Job, como está siempre al lado de tuyo, la permite para que tú, ¿verdad?, como dijo Job, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Para eso son las pruebas. Pero tú nunca puedes decir: Dios me mandó una enfermedad, Dios me mandó esto y esto en mi familia. No, hermano, no hay ninguna tiniebla en la luz. Por eso tenemos que saber en quién hemos creído. El tema es cuando Dios levanta el vallado, ¿verdad? Pedro, amados hermanos, Pedro caminaba con Jesús. Pedro echaba fuera demonios. Pedro sanaba enfermos, porque Dios los mandaba, ¿verdad?, de dos en dos por todas las aldeas. Dice que venían regocijándose porque los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanados. Pero en un momento Pedro va caminando con Jesús y Jesús le viene diciendo que llegaba la hora de la muerte, que llegaba la hora, y él agarró, hermano, y le empezó a hablar, queriéndole tocar los sentimientos a Jesús. Y Jesús se dio cuenta, discernimiento allí, que el que le había tomado el corazón y la boca a Pedro era Satanás. Sin embargo, él estaba con Jesús. Pero Pedro fue engañado. Y Satanás toma la boca de Pedro y le dice: Señor, por favor, no hagas esto. No hagas esto. ¿Cómo vas a ir a morir? Satanás sabía que si él iba a la cruz, él iba a perder la salvación. Porque en Génesis 3:15 dice la palabra de Dios que de la simiente de la mujer
había uno que iba a nacer y le iba a partir la cabeza, hermanos queridos. Y él sabía que era Jesús. Satanás sabía que era Jesús. Lo tentó por toditos lados, pero nunca pudo con Jesús. Y él sabía que Jesús tenía que ir a morir en la cruz para hacer la ofrenda de olor fragante al Padre, para que tú y yo hoy caminemos bajo la sangre de Cristo y limpio de todo pecado. Amados hermanos, y se da media vuelta a Jesús y le dice: cállate, Satanás. No le dijo a Pedro, le dijo al Espíritu que le había tomado la boca a Pedro. Entonces, hermanos queridos, nosotros debemos entender y comprender que Dios es luz, que Dios no te manda enfermedades, que Dios no te manda, ¿verdad?, problemas y luchas. Es cuando yo estoy en desobediencia, Él levanta el vallado. Pero está Él allí con los brazos abiertos para socorrerte, amados, y que tú te vuelvas a Dios nuevamente. Ese es el amor de Dios. Por eso, hermanos, ya en el primer versículo tenemos un montón de cosas para hablar. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Amados hermanos, nosotros podemos entender la palabra y comprender la palabra, que si yo no vivo la palabra, si yo no pongo por obra la palabra de Dios, me estoy mintiendo a mí mismo. Por eso Dios pone en el corazón nuestro ese temor reverente, porque todos le fallamos a Dios. Ah, ustedes se creen porque yo soy pastor no le fallo a Dios. Claro que le fallo. Pero yo reconozco que abogado tengo en el cielo, que ahora vamos a llegar a esa parte. Amados hermanos, nosotros debemos de entender, debemos de comprender que en este momento, en el tercer cielo, hay un tribunal con el juez que es nuestro Padre Celestial, con el acusador que es Satanás y nuestro abogado que es Jesucristo. Hoy, hermano, la cosa cambió. Hermano, hoy tenemos un abogado que entregó su vida para salvarte a ti y a mí, amados hermanos. Y así en ese tribunal es donde Satanás, rodeando la tierra, nos está escudriñando a todos nosotros. Y él va a acusarnos, dice Apocalipsis. Él nos va a acusar. Y dice la palabra que nos va a acusar día y noche. Vamos a leerlo, amados hermanos. Día y noche Él está trabajando. Aquí en Apocalipsis 12:10 dice así la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amados, somos hijos de Dios. A mí el diablo no me puede tocar. No me puedo tocar según cómo camino yo. Si yo camino amando la palabra de Dios y caminando sobre la palabra de Dios, a mí el diablo no me puede tocar. Pero si yo me desvío un poco, allí él va a acusarte. Seas el pastor Tomasino y seas quien sea el apóstol que seas, como hoy hay tantos apóstoles, hermanos, y tantos profetas, ¿verdad? Hermano, seas quien sea, si estás haciendo las cosas mal, él te va a acusar. Y el abogado no te puede defender, porque ¿cuándo te defiende el abogado? Cuando vos te arrepentís, cuando vos le pedís perdón a Dios. Entonces el acusador no encuentra allí en el tercer cielo, no encuentra, hermano, nada para acusarte, porque la sangre de Cristo está allí. Y el Padre Celestial, cuando va a mirar, ¿qué mira? La sangre de Cristo. Y el acusador tiene que volverse para atrás con la colita entre las patas, como decimos en Uruguay, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué tremendo, ¿no? Si tendremos que tener temor de Dios, todos nosotros. Saben que cuando escucho por ahí o veo en el Facebook, a mí el diablo no me puede tocar, porque yo soy una hija de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Si el diablo fue a tentar a Jesús, ¿no nos va a venir a tentar a nosotros? Entonces escuchamos tantas cosas, hermanos, tantas cosas, ¿verdad?, que no están dentro de la palabra, amados hermanos. Y tenemos que saber que estamos constantemente siendo defendidos por nuestro abogado si nos arrepentimos, si le pedimos perdón. Allí está el sello, la sangre de Cristo, y el acusador tiene que darse vuelta y volverse para atrás. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si andamos en la palabra, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, hermano, cuando tú estás enemistado con un hermano, cuando tú no le pides perdón a un hermano, a un hijo, a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo, que tal vez te dañó, pero tú eres luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y yo tengo que caminar sabiendo que soy la luz. Y cuando a mí me hacen daño, cuando a mí se levantan contra mí, yo tengo que decir lo mismo que decía Esteban. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban sabía que estaba caminando y que él era luz. No salió maldición de su boca. No hubo raíz de amargura en su corazón, amados hermanos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. ¿Cuándo nos limpia la sangre de Cristo? Cuando tenemos comunión. Cuando nos perdonamos unos a otros. Cuando nos soportamos unos a otros. Ahí es cuando la sangre de Cristo nos limpia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! Y entre nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que haber? Tiene que haber comunión, ¿verdad? Soportándonos uno a otro. Ustedes tienen que soportar a este pastor loco. Tienen que soportarlo. Pero yo lo tengo que soportar a ustedes. Bendita locura. Bendita locura. Gracias, hermano. ¿Entienden lo que quiere decir, hermano? Yo cuando veo, hermanos queridos, que el diablo no te puede tocar, yo digo, qué poco saben de las Escrituras, cómo no leen la palabra, cómo no escudriñan la palabra. Amados hermanos, la sangre de Cristo te limpia si hay un corazón perdonador, si hay un corazón que, por más que le hagan cosas, ese corazón, lo primero que sale, Padre, perdónelos, no saben lo que hacen. Si nosotros tenemos un corazón así, hemos ganado el reino de Dios. No por nuestra fuerza, porque el querer y el hacer viene de Jesucristo. Por eso están aquellos que enseñan la palabra, ¿verdad? No, yo me cubro con la sangre de Cristo y ya está. Pero en tu corazón hay odio, en tu corazón hay celos, hay ira, gritería, cuántas cosas. Y yo me hago un Dios a mi manera. Yo grito, difamo, hago lo que quiero. Señor, cúbreme con tu sangre. Y el Señor dice, yo no puedo cubrirte con mi sangre, porque mi sangre, para ser derramada, pagó un alto precio. Pero el amor de Dios empieza a tocar tu corazón a través del Espíritu Santo. Y te va redarguyendo, y te va redarguyendo. Y te empieza a poner vergüenza. Y allí empieza el cambio. No un cambio porque tú lo buscaste. Es un cambio porque el Espíritu Santo trabaja con tu corazón. ¿Me explico lo que quiero decir? Con esfuerzo humano
nosotros no podemos llegar a Dios. Con esfuerzo humano no podemos llegar a Dios. Pero si obedecemos la palabra y pedimos la ayuda al Espíritu Santo de Dios, Dios empieza a trabajar con sus manos de alfarero y empieza el cambio radical en nuestras vidas y pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mira lo que dice acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Víctor, ¿estás libre de pecado? Hermana, no estamos libres de pecado. Porque aquel que esté firme, tenga ojo de que no caiga. Pero Dios dice, si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Es tan bueno el Señor que conoce nuestras vidas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros errores, conoce nuestros defectos. Y nos perdona si nos arrepentimos. El hijo pródigo, hermano, es un pasaje que todos los pasajes me apasionan, pero el hijo pródigo, hermano, que un día me encontré como el hijo pródigo. Qué tremendo, volviendo a la casa del pastor que yo tenía. Cuando yo leo ese pasaje, hermano, veo mi vida y veo la vida de muchos hermanos, ¿verdad? Él pidió la plata, pidió la fortuna del padre. El padre, sin hacerse problema, repartió, le dio lo que le pertenecía a él. Él fue, se gastó todo en mujeres, en vicios, bueno, en juego, se revolcó en el lodo cenagoso del pecado. De repente se encuentra que los amigos de él, porque él pagaba todo, ya no estaban más porque no tenía plata. Y empieza a desesperarse porque no tenía para comer, ¿verdad? Y dice, me voy a trabajar ahí a una chacra, a una estancia, a un campo donde crían cerdos. Y era tanto el hambre que tenía, miren cómo trabajó el Espíritu Santo, qué maravilloso. Le hizo sentir hambre, ¿verdad? Y le está dando algarrobo a los cerdos y dice, pensar que en mi casa había manjares. El Espíritu Santo trabajando en el hijo pródigo, ¿verdad? Y llega el momento, hermano, dice, yo me voy para casa. Y fue con un miedo tremendo al Padre. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que pecamos, fallamos, vamos con un miedo tremendo a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el Padre Celestial, cuando lo vio de lejos, extendió sus brazos, se sacó el anillo, le dijo allí a los conserjes, a la gente que estaba a cargo del campo, maten la mejor oveja. Mi hijo que se había perdido volvió. Ese es nuestro Padre Celestial. Por eso tú que me estás escuchando acá, nunca te encuentres, ¿verdad?, amenazada ni juzgada cuando pecaste o fallaste. Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirte. Hayas hecho lo que hayas hecho. El único que no tiene salvación es cuando blasfemiamos al Espíritu Santo. Aunque sigamos caminando en esta tierra, ya hemos ganado el infierno si blasfemiamos contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios no perdona. Pero si no hemos blasfemiado contra el Espíritu Santo, amados hermanos, para Dios todo es amor, es perdón. Por eso yo no sé, tú que estás allí en YouTube, tal vez estés en el Facebook y tal vez te estés encontrando acusado o acusada por Satanás, como que ya no tienes más el perdón de Dios. Yo te puedo decir, hermana, que estás equivocada. No oiga la voz del diablo en tu mente. Vuelve al Señor, que Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Él es luz. Y dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, miren esto, hermanos queridos,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Confesar nuestros pecados. Y ahí viene el gran tema, el confesar nuestros pecados. Para confesar nuestros pecados, entra a tu cuarto, cerrá la puerta, arrodillate, llorá en la presencia de Dios, abrile el corazón. Señor, te fallé aquí, 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 aquí. Confieso mi pecado y te pido perdón, te pido piedad y misericordia. Te pido, Señor, que me apuntes nuevamente en el libro de la vida. Y el Señor, como el Padre recibiendo al Hijo pródigo. ¿Sabes que muchas veces nosotros vamos a los hombres y confesamos nuestros pecados? Como vemos en la Iglesia Católica, que van, ¿verdad?, allí a confesar, hermanos queridos. Al único que tenemos que ir es a Jesús. ¿Entienden ustedes? Es a Jesús, hermano. Porque después uno le dice a la mujer, mirá, menganito pecó, falló y vino y habló conmigo, y bueno, le hice una oración de renuncia. Pero aquella mujer va y le dice a la hermana, y la hermana le dice a la otra hermana, y cuando querés acordar es una bola de nieve, y no es así, ¿verdad? Dios quiere que tú te arrodilles delante de Él y confieses tu pecado. Amados hermanos, ustedes saben, hermanos, que muchas veces los problemas de la iglesia vas al almacén y lo saben. Vas a un supermercado y se habla de los problemas de la iglesia, no de las bendiciones, sino de los problemas. Y aquello se va haciendo una bola de nieve y cada vez más grande. Yo siempre que fallé, fui a las rodillas a llorar a Dios. Siempre. Y el Señor siempre me restauró. Por eso, hermanos, maldito el hombre, confía en el hombre y pone el brazo de carne para recostar su cabeza. Pero tú sos pastor, ¿cómo vas a hablar así? La palabra te lo enseña. La palabra te lo enseña. Hermano, nuestra confianza es Jesucristo. Yo a ustedes, hermanos, les puedo fallar, pero Jesucristo nunca les va a fallar. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que tenemos que confesar nuestros pecados, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y ir al tercer cielo a acusarte. Pero si yo confieso mi pecado, ¿verdad? Miren, esto es como un filtro para que se pueda entender. Dios no recibe la oración tuya si estás en pecado. ¿Quién recibe la oración? Jesucristo. Estás en pecado y oras al Padre, el Padre no te escucha. No te escucha. El que te escucha es Jesús. Y Jesús, si le pediste perdón, si le pediste piedad y misericordia, Él toma su sangre y la vuelca sobre ti. Te limpió nuevamente de todo pecado. Entonces tenés nuevamente acceso al Padre. Te justifica nuevamente delante del Padre. Es como un filtro. ¿Comprenden? Ah, no, yo oro y Dios me escucha. Ojo. Si no estoy arrepentido de mis pecados, amados hermanos, Dios no me escucha. Ahora, yo me arrepiento y automáticamente las ventanas de los cielos se abren y Dios escucha mi oración y la de ustedes. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que estar la sangre de Cristo delante de los ojos y de los oídos de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso el arrepentimiento es fundamental, ¿verdad?
Hemos tratado con cantidad de hermanos y hermanas que le han fallado a Dios, como le hemos fallado nosotros, amados hermanos. Pero esos hermanos me decían, pero ahora yo, ¿cómo soluciono mi vida? Si Dios te recibió, ora a Dios y Dios va a solucionar tu vida. Porque es el único que soluciona tu vida, ¿verdad? Los hombres acusan, ponen el dedo, pa, 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 y Dios te abraza. Él no quiere que ninguno de nosotros nos pierdamos. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Hemos pecado, Francisca, o no hemos pecado en nuestra vida? Creo que sí. Claro que sí. Entonces, ¿cómo leemos la palabra? ¿Verdad? No podemos ser santulones como muchos. Amados hermanos que andan con cuello erguido, traje, corbata ahí, ellos no tienen pecado. ¡Qué malo, querido! La palabra me dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Y a veces pecamos con un gesto. Con un gesto. A veces estás apurado, no ves a nadie, estás con un problema y no viste a tu hermano. ¿Qué le pasa a este? Pasa algo mío y no me saluda. Es decir, pobre, no sabe los problemas que tiene que ni me vio. ¿Es cierto o no es cierto? Hermanos, pecamos constantemente. Por eso todos los días tenemos que ir a acudir a la sangre de Cristo. ¿A quién no se le cruza un pensamiento que no está en la palabra? A ver, díganme ustedes. ¿Qué decir, hermana? ¿Se cruzan los pensamientos o no se cruzan? Y ya con nuestra mente, sin llevarlo a los hechos, ya es pecado. Entonces, hermanos, dejemos de ser santulones. Y como dijo ese siervo que vino al Uruguay, al Palacio Peñarol, pónganse las manos así y hagan así, sáquense en la careta. Amados hermanos, entendamos quién es Dios y cómo nos perdona más allá que le hemos fallado, más allá que hemos errado, pero tenemos que arrepentirnos. Como dijo allí el Salmo 51, ¿verdad? David, el pecado más asqueroso en toda la Biblia, más espantoso de toda la Biblia, fue el rey David. Pero Dios dice que el corazón de David era un corazón agradable a Dios. Hermano, tenía que estar al frente de la guerra. Se quedó. Subió al techo de la casa, del palacio, y veo una bomba. Una mujer con todos los atributos que Dios le había dado. La ve, ¡pah! Se está bañando. ¡Ah! Y como era rey, la mandó a buscar. Pero él sabía que esa mujer era la del mejor soldado fiel que él tenía. Y la mandó a buscar. Y se acostó con ella. No dice cuántas veces, pero se acostó con ella. Y esa mujer queda embarazada. Y el rey David dice, ¡ah! ¡Qué locura he hecho! ¿Cómo tapo este error? Y dijo, bueno, cuando vino el soldado, lo quiso embriagar con vino para que se fuera a acostar con la mujer. Y esos soldados fieles, ¿qué mujer ni qué mujer? Yo estoy para cuidar al rey. Y medio ahí embriagado como fuera, se sentó, o no tomó, no me acuerdo, se sentó en la puerta del palacio del rey para cuidar al rey. Y David se enloquecía, decía, pero ¿qué hago yo? Todos van a saber que ese hijo es mío. Hermanos, lo peor que puede hacer un hombre, lo hizo David. Lo peor. Agarró una carta, la escribió y le dijo a los generales principales que pusieran a este soldado, que no me acuerdo el nombre, lo pusieran al frente de batalla para que lo mataran. Y lo más triste, que la carta se la da a él mismo. Amados hermanos. Y este hombre
que amaba al rey, cuidaba al rey. Llega el superior contento para llevar esa carta y le entrega la carta. La carta para que lo mataran. El pecado de David. Ahora, algunos de nosotros hicimos un pecado así, ¿verdad que no? Y para abrirle los ojos a David, Dios envía un profeta. Y ahí el profeta le habla. Y ahí el Salmo 51 y Salmo 32, el verdadero arrepentimiento de David. ¿Cómo se arrepintió? Y Dios lo perdonó. Y siguió siendo el rey. Ahora, hermano, por eso tenemos que conocer a Dios. Al que dio la palabra, tenemos que conocer. El rey David, ¿te acordás cómo era el nombre de ella? Betsabé. 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 A Betsabé la tenían que haber matado a pedrada. Y a David lo tenían que haber matado a pedrada. ¿Sí o no? Por la ley, ellos tenían que morir a pedradas. Pero al arrepentirse, con un arrepentimiento genuino, vamos al Salmo 51. Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, que era el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. El hisopo significa el Espíritu Santo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio. ¿Qué había hecho él? Había hecho homicidio, y culposo, y premeditado. Lo peor, ¿verdad? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Amados hermanos, fíjense en que por la ley
ellos tenían que haber sido muertos. Pero cuando un corazón se humilla delante de Dios, amada hermana que me estás viendo en directo, amado hermano, no sé cuál es el pecado que tú te revolcaste, pero si hay un arrepentimiento genuino, nadie te puede acusar con el dedo, ni el pastor, ni los hermanos, ni nadie. Por eso tenemos que conocer a Dios, al dueño de la palabra. Dios sale de la palabra, hermano, para perdonar a David, porque por la ley de Moisés tenía que haber sido muerto a pedrada. Lo único que Dios no le permitió por la sangre que había en sus manos era entrar en la tierra prometida. Ahora, las cosas de Dios van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. De David y de esta mujer, Betsabé, nace Jesucristo siguiendo el linaje. Porque ellos vuelven a estar juntos, el primer hijo muere, pero ellos hacen nuevamente relaciones. Él las llevó para el palacio, escuchen bien. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. ¿Cuántos misterios en la Biblia? ¿Cuántos misterios? ¿Cuánto amor de Dios por tu vida y por mi vida? ¿Cuánto amor de Dios, hermano? ¿Verdad? Y muchas veces los hombres te acusan. Muchas veces los pastores te acusan. Muchas veces las mujeres, los pastores te acusan. Y ellos no saben el sufrimiento que vos tenés en tu corazón. Ellos no saben lo que está pasando dentro de tu corazón. Y es de abrazarte y decir, hermano, vamos a orar juntos. Sentís una pedrada que te pegan en la nuca. Por eso Dios es amor, hermano. Si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Y acá en Juan 2 dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está lo que yo digo, amados hermanos, ¿sí? En el cielo se presenta Satanás. Dios es el juez, Satanás nuestro acusador y Jesús nuestro abogado. Pero para que Él te pueda defender, tiene que haber un arrepentimiento genuino para que la sangre de Cristo, cuando el Padre ve la sangre de Cristo y no ve el pecado, porque te arrepentiste. Hermanos, yo seguiría hablando pero ya llevamos 1 hora de programa. Me apasiona las cosas de Dios, me apasiona. Y uno cuando entra en las profundidades de la palabra, hermanos queridos, se encuentra al desnudo delante del Señor y entendemos y comprendemos los errores que tenemos. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, orar? Como hablábamos con Víctor los otros días, ¿cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta estar de rodillas, amados hermanos? Y el pueblo de Dios le está pasando esto. Le cuesta orar. Pero si ellos van buscando de a poco la oración, estar en la comunión íntima con Dios, hermanos, Dios te fortalecerá con la fuerza del búfalo y te dará alas de águila. Tenés que poner en práctica la oración. Estar como Juan arrecostando su cabecita junto al pecho de Jesús. Empecé a hacerlo, hermano. No sé en el país que me estás viendo. Empecé a hacerlo. Empecé a poner tu cabecita junto al pecho de Jesús. Y tal vez el primer día lo pongas 5 minutos. Al otro día lo pongas 10 minutos. Al otro día volvés a 5 minutos. Pero pasados los meses y los días,
vas a estar 1 hora, 2 en el corazón de Jesús, como hacía Juan. Por eso, amados hermanos, no te dejes señalar con el dedo, tampoco te enojes, pero no te dejes señalar con el dedo. Si tú le pediste perdón a Dios y te humillaste ante Dios, hermano querido, el perdón está sobre tu vida, la sangre de Cristo está sobre tu vida. Por más que te quieran acusar, por más que te quieran señalar con el dedo, el perdón de Dios está en tu vida. Amén. Padre amado y Dios del cielo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, hemos predicado tu palabra tal cual está escrita, Dios. Ahora te pedimos, Dios, que esta palabra no vuelva vacía, Dios. Señor, conforme, Señor, tú la enviaste, oh Dios, por los 5 continentes, Señor, que esta palabra dé fruto aún en hermanos y hermanas que nosotros no conocemos, Dios. Que dé fruto tu palabra, Señor, y que las almas, Señor, salgan del valle de la decisión y vuelvan a ti, oh Dios. Y aquellos que han pecado, que han fallado, que han errado, como el hijo pródigo, Señor, puedan volver a ti. Señor, aún el hermano del hijo pródigo, Señor amado, se levantó con él porque volvió a su casa. Claro que vamos a tener resistencia de los hermanos de la iglesia, de nuestra familia. Claro que vamos a tener resistencia, Señor, porque allí el hijo pródigo lo enseña. Pero, Señor, lo importante es volvernos a ti. Por eso, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestros errores, por nuestras fallas. Y queremos, Señor amado, aleluya, que tú pongas un corazón nuevo dentro de nosotros, Dios. Y que seas tú, oh Dios, glorificándote en nuestras vidas. Porque todos fallamos, Señor, todos erramos, Señor. Pero tú, oh Dios, si vamos a ti a pedirte perdón, tú transformas nuestras vidas. Y pones un corazón nuevo, como dice en Ezequiel, y un espíritu recto dentro de nosotros. Señor, bendecimos a toda la audiencia, bendecimos a los hermanos de acá de Jesús, prepara mi vida, oh Dios. Señor, que tu palabra siga trabajando en el corazón y en el espíritu de cada hermano, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Señor, esta reunión para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Que sea el Señor sobre cada uno de ustedes y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes, hermano.